Papá, vete antes de que llegue mi mujer. Eso fue lo que me soltó mi hijo, delante de mis propios nietos. Miró mi vieja cazadora de faena, bajó los ojos hacia el sobre que yo llevaba en la mano, y dio por hecho que ya sabía a qué venía. Pensó que venía a pedirle dinero, o quizá a pedirle un techo donde caerme muerto. Tal vez, a sus ojos, por fin me había convertido exactamente en la carga que siempre le decía a todo el mundo que yo era. No discutí, no di explicaciones. Me limité a dejar el sobre encima de la consola de la entrada y me di la vuelta hacia la puerta. Antes de salir, me detuve. Julián, le dije. Lee la página 4 antes de las 9 de mañana por la mañana. Bienvenidos a Historias de Venganza Real de un Padre. Me llamo Ramón Calderón. Tengo 68 años. Pasé más de 3 décadas de mi vida al frente de una pequeña empresa de reformas y construcción, Construcciones Calderón. Mis manos están agrietadas y curtidas de lidiar con ladrillos, piedra y sacos de cemento. Sé perfectamente qué aspecto tiene unos cimientos sólidos. Y también sé de sobra cómo se derrumba un edificio cuando se ignoran las grietas. Aquella noche caía un sirimiri fino. Fui conduciendo mi vieja furgoneta de trabajo hasta el chalet de mi hijo. Ese vehículo me había acompañado en cientos de obras por toda la provincia. No tenía una chapa reluciente, estaba llena de arañazos y marcas de yeso, pero estaba pagada hasta el último céntimo con el sudor de mi frente. Me planté frente a la casa de Julián, un impresionante chalet de 2 plantas en una urbanización exclusiva a las afueras. Las lámparas del salón proyectaban una luz cálida y acogedora. A través del gran ventanal de Climalit se distinguía una animada cena familiar. Había buenos platos sobre la mesa, risas y tertulia. Mi nieta de 11 años estaba sentada a la mesa del comedor. Llamé al timbre. En mi mano sostenía un sobre marrón acolchado. Julián abrió la puerta. Llevaba puesta una camisa de marca impecable y un reloj suizo que brillaba en su muñeca. Me recorrió de arriba a abajo con la mirada. Sus ojos se detuvieron en mi chaqueta vieja, manchada con restos de yeso seco y mortero. Luego miró hacia la furgoneta aparcada junto a la acera. Su semblante se ensombreció de inmediato. Ni siquiera hizo el gesto de invitarme a pasar. «¿Qué haces aquí, papá?», dijo Julián en voz baja, con un tono cargado de fastidio. «He venido a hablar contigo», le contesté con total tranquilidad. Estaba acostumbrado a tratar con cuadrillas de albañiles. No tenía la costumbre de alzar la voz salvo que fuera estrictamente necesario. Julián echó un vistazo rápido al salón. Su suegra, Begoña, estaba sentada en el sofá de diseño. Su hermana y sus hijos también estaban allí. Julián suspiró hondo, y la irritación se le marcó en cada arruga del entrecejo. Esta noche no gruñó entre dientes. «Solo te robaré 5 minutos», le dije, tendiéndole el sobre. Julián no lo cogió. De un manotazo apartó mi mano. Su escasa paciencia saltó por los aires y levantó la voz con la fuerza suficiente para que en todo el salón se hiciera un silencio sepulcral. «Papá, vete de aquí antes de que llegue mi mujer. No puedo seguir aguantando esto contigo». El ambiente se congeló. El tintineo de los cubiertos contra los platos cesó al instante. Mi nieta de 11 años levantó la cabeza y miró a su abuelo, plantado fuera bajo el porche mojado por la lluvia. Julián dio un paso adelante y me señaló con el dedo a la cara. Esta vez, cada palabra que soltó fue como una puñalada directa al pecho. «No puedo estar manteniendo a un viejo toda la vida. Tengo mi propia familia». Me quedé inmóvil. El viento frío me calaba la cazadora, pero el frío de la calle no era nada comparado con el hielo que se me clavó en el alma. Pensaba que había ido a mendigarle comida o 4 duros. Creía que la furgoneta destartalada y la camisa áspera eran las señas de un hombre arruinado. Daba por sentado que un padre que no presume de dinero es un padre que no tiene nada. No grité. No le llevé la contraria. Un hombre que se ha pasado la vida entre planos sabe una cosa con meridiana claridad. Cuando una estructura está podrida, pegarle gritos no la hace más fuerte. «¿De verdad piensas que he venido a eso?», le pregunté. Julián soltó un bufido de desprecio, con una media sonrisa cargada de amargura. «¿A qué va a ser si no?». Esa frase fue la que pulverizó el último ápice de consideración que me quedaba por él. Miré a los ojos de mi hijo durante unos largos segundos. Ya no reconocía al chiquillo al que subía a hombros entre los andamios de las obras. Solo veía a un hombre arrogante, ahogándose dentro de la fachada de apariencias que él mismo se había construido. Me incliné despacio, dejé el sobre marrón sobre la mesita auxiliar del recibidor y dije: «Muy bien, supongo que mañana por la mañana tendrás tu respuesta». Me di la vuelta y bajé los escalones sin prisa. Julián, plantado en el umbral, chasqueó la lengua con desdén y se disponía a dar un portazo. Me paré en el último escalón de la entrada y miré hacia atrás. «Ah, Julián, ¿qué pasa ahora?», respondió, de mala gana. «Léete la página 4 antes de las 9 de la mañana». Seguí mi camino. El estruendo de la puerta cerrándose de golpe resonó en la noche. Me subí a la furgoneta, metí la llave y el motor diésel rugió con su sonido familiar.
La lluvia empezó a arreciar contra el parabrisas. Miré por el retrovisor. El chalet iluminado de Julián fue desvaneciéndose poco a poco en la oscuridad. A Julián siempre le había avergonzado mi furgoneta. También le avergonzaban mis manos encallecidas. Mi difunta esposa, Elena, y yo pasamos cerca de 35 años levantando construcciones Calderón de la nada. Empezamos sin un euro, trabajando desde las 6 de la mañana hasta que se ponía el sol. A base de sudor, ladrillo, mortero y polvo, sacamos adelante a nuestros 2 hijos. Yo nunca fui rico de los que alardean. No conducía coches deportivos ni llevaba relojes de oro. Mi patrimonio residía en cosas tangibles y firmes. Una casa pagada hasta el último céntimo, unas cuentas de ahorro seguras y varios locales comerciales en alquiler en buenas zonas de la ciudad. Siempre viví muy por debajo de mis posibilidades. Julián jamás llegó a entenderlo. Cuando cumplió 18 años, miró mi furgoneta salpicada de barro y soltó un suspiro con una frase que jamás olvidaría. Papá, a nadie le importa lo duro que hayas trabajado si sigues pareciendo un tieso. En aquel momento solo sonreí y le di una palmada en el hombro. Eso es lo bueno del dinero, hijo, que le da igual la pinta que tengas. Pero a Julián sí le importaba. Vivía obsesionado con aparentar éxito. Cuando terminó sus estudios, montó una consultora de asesoramiento financiero. Se compró el chalet de lujo a las afueras. Conducía una berlina alemana de alta gama y lucía relojes caros. Se casó con Eva, una mujer acostumbrada a codearse con la alta sociedad madrileña. Eva no era una mala persona, simplemente estaba acostumbrada a un alto nivel de vida. Y Julián siempre presumía a voz en grito de que él se lo había costeado todo por sus propios méritos. La cruda realidad era que Julián vivía sobre cimientos de arena. Hacía 3 años, su consultora sufrió un batacazo tremendo. Un socio inversor clave retiró el capital. Se le cayeron contratos cruciales y se vio al borde del concurso de acreedores en cuestión de semanas. Julián vino a verme. Intentando disimular su soberbia, me dijo que su empresa solo atravesaba una simple falta puntual de liquidez y que necesitaba una fuerte suma para no quebrar. Yo no le di un maletín lleno de billetes. Esa nunca ha sido mi forma de actuar. Como constructor que soy, solo arreglo los fallos con una estructura firme. Tramité un aval patrimonial para salvar su negocio. Julián salió a flote y se apresuró a contarle a sus amistades que había capeado el temporal gracias a su brillante talento empresarial. Se creyó de verdad que el banco había confiado ciegamente en su potencial, sin molestarse jamás en comprobar quién había asumido el riesgo real. Durante los últimos 3 años, Julián me vio seguir conduciendo mi vieja furgoneta y viviendo solo en la casa de siempre tras el fallecimiento de Elena, y empezó a sacar sus propias conclusiones. Dio por hecho que yo me había gastado todos los ahorros, y que un viejo que no gasta en lujos es un viejo amortizado. Su soberbia lo cegó hasta hacerle olvidar quién le había enseñado a caminar. Puse el limpiaparabrisas. La furgoneta avanzaba despacio por el asfalto mojado. Julián recordaba que alguien le había salvado la empresa 3 años atrás. Lo que nunca se molestó en mirar fue de quién era la firma que le había salvado el pellejo. El desprecio de Julián no surgió de un día para otro. Se fue filtrando poco a poco, como la humedad a través de un tejado viejo. Cuando Elena, la compañera de toda mi vida, nos dejó, la actitud de mi hijo dio un giro. Al principio el cambio fue casi imperceptible. Un mes después del entierro, me dio una palmada en la espalda. Papá, para lo que necesites, solo tienes que llamarme. A los 3 meses, el tono cambió. Papá, tendrías que ir pensando en organizarte la vida por tu cuenta. A los 6 meses, su fingida paciencia se esfumó por completo. Una tarde que pasé a ver a mis nietos, Julián se quedó en la cocina con los brazos cruzados y me soltó con desgana. Papá, mi mujer y yo no podemos alterar toda nuestra rutina cada vez que te sientas solo. Me quedé helado. Jamás le pedí que faltara al trabajo, ni que viniera a limpiarme la casa. Solo echaba de menos a mis nietos. Jamás le pedí un solo euro. Sin embargo, Julián empezó a inventarse una realidad paralela. Iba contándole a parientes y conocidos que él cargaba con la pesada losa de mantenerme. El año pasado, en el 10º cumpleaños de mi nieta, la casa estaba a rebosar. Yo estaba sentado en un rincón del salón y escuché a Julián hablar con unos compromisos en el jardín. Con el orgullo impostado de quien soporta un gran sacrificio. Ahora mismo tengo que tirar prácticamente de 2 familias. Las cosas están por las nubes. Un primo mío lo oyó, se me acercó y me miró con lástima. Oye Ramón, Julián se está portando muy bien contigo últimamente, ¿verdad? Miré el vaso de agua que tenía en la mano. Di un sorbo y contesté escuetamente. Eso parece. Aquello me partió el alma. Pero callé. Quería ver hasta dónde era capaz de llegar con su propia mentira. Si vuestro propio hijo le dijera a toda la familia que os está manteniendo cuando jamás le habéis pedido un céntimo, ¿le plantaríais cara de inmediato o guardaríais silencio para ver hasta dónde llega la farsa? Yo elegí callar.
Mi silencio le dio alas. Pensó que yo estaba viejo, gaga y desvalido. Hacía 3 meses escuché sin querer una conversación entre él y Eva. Julián le decía que a mí ya no me quedaban ahorros y que estaba preparando los papeles para vender mi casa e ingresarme en una residencia barata en cuanto perdiera facultades. A la mañana siguiente, cuando vino a recoger unos papeles, se lo pregunté directamente. ¿Estás planificando mi futuro? Julián ni se inmutó. Se ajustó la corbata con total cinismo. El de todos. Papá. En ese instante comprendí una amarga verdad. Mi hijo ya no me veía como a un padre, sino como un activo pendiente de liquidar, un estorbo del que había que deshacerse cuanto antes. No me enfadé. Soy constructor. Sé perfectamente cuando un pilar de carga está carcomido por dentro. No se puede apuntalar una viga que las termitas han destrozado. Solo queda prepararse para el momento del colapso. En ese punto revisé todo mi patrimonio y llamé a mi abogado. Dejé de preguntarme si a mi hijo le daba vergüenza mi persona, y empecé a averiguar qué estaba tramando a mis espaldas. Y así volvemos a la escena de esa noche, en el porche empapado por la lluvia donde empezó todo. Yo no había ido a su casa a buscar calor familiar. Fui porque mi abogado me había notificado un requerimiento urgente. La póliza de crédito que salvó el negocio de Julián hacía 3 años vencía, y el banco exigía la renovación de las garantías y los avales. Quería hablar con él a solas, pero no me dio la oportunidad. Cuando gritó en el porche aquello de, no puedo estar manteniendo a un viejo toda la vida. Sus voces retumbaron en todo el salón. Begoña, su suegra, se acercó a la puerta con un vestido impecable y una sortija de zafiro en el dedo. Me miró con una mezcla de conmiseración y desdén. Ramón, Julián también tiene que mirar por sus hijos, soltó con tono cortante. La miré y le respondí con serenidad. Sé de sobra quiénes son mis nietos. Pues entonces deberías entender la situación, replicó ella. ¿Entender qué? Pregunté. El salón entero se sumió en un silencio tenso. A Julián se le desencajó el rostro, rojo de bochorno. Se moría de vergüenza ante la idea de que su suegra pensara que tenía un padre mantenido. Papá, deja de montar este espectáculo tan vergonzoso, masculló Julián. ¿El espectáculo lo monto yo? Le respondí, mirándole fijamente a los ojos. Apareces aquí sin avisar. Trató de excusarse. Miré hacia el interior. Mi nieta de 11 años tenía la vista clavada en el plato, rehuyendo los ojos de su abuelo. Aquello fue lo que de verdad me dolió. No la falta de respeto de Julián, ni la altivez de su suegra, sino ver que a mis nietos les estaban inculcando una lección venenosa, que los mayores se convierten en un estorbo cuando ya no generan dinero y que a la familia se la desecha cuando deja de ser útil. No di más explicaciones. Le ofrecí el sobremarrón una vez más. Julián se cruzó de brazos y dio un paso atrás, negándose a tocarlo. No insistí, me agaché y lo dejé sobre la mesita de la entrada. Léete la página 4 antes de las 9 de la mañana, le dije, y me marché bajo la lluvia. La puerta se cerró de golpe tras de mí. Justo en ese instante, el coche de Eva entraba por la cancela. Acababa de volver de trabajar. Se cruzó conmigo en el camino empedrado. Me hizo un gesto de saludo con la cabeza, le devolví el gesto y me metí en mi furgoneta. Dentro de la casa, Julián salió al paso de su mujer. ¿Ha vuelto tu padre a pedir ayuda?, preguntó Eva al notar el ambiente enrarecido. Julián suspiró, sacudiendo la cabeza con fingido agotamiento. Sí, otra vez pidiendo dinero. Le he dicho que se vuelva a su casa. Su mentira era redonda. Me acababa de pintar como a un mendigo delante de toda la familia. Pero Eva no entró directamente al salón. Se detuvo en el recibidor y se quedó mirando el sobremarrón solitario sobre la mesita. Julián le había asegurado a todo el mundo que él me mantenía a mí. A las 9 de la mañana siguiente estaba a punto de enterarse de la cruda realidad. A la mañana siguiente, a las 8:50, Julián se despertó con un dolor de cabeza insoportable. Cogió el móvil de la mesilla. 3 llamadas perdidas del director de riesgos del banco. Se incorporó de golpe en la cama, empapado en sudor frío. La línea de crédito de su empresa estaba pendiente de renovación, y la entidad ya le había mandado un aviso la semana anterior. Julián siempre había dado por hecho que se la renovarían de forma automática, convencido de que su prestigio profesional bastaba. Bajó al salón. La casa estaba vacía. Eva se había llevado a los niños al colegio. Sobre la consola de la entrada seguía el sobre marrón. Julián frunció el ceño, se acercó, lo abrió y sacó un informe financiero de 6 páginas. Las 3 primeras detallaban los balances contables de su empresa de hacía 3 años, con una deuda de alto riesgo que rozaba los 2 millones de euros. Julián pasó a la página 4. Era una póliza notarial de afianzamiento y garantía hipotecaria. El respaldo del préstamo que había salvado su negocio no era su prestigio. Era un patrimonio inmobiliario valorado en 3 millones de euros, blindado a través de una sociedad patrimonial que Elena y yo habíamos constituido 20 años atrás. Julián creía que el banco confiaba en él,
En realidad, solo se fiaban del patrimonio que lo respaldaba desde la sombra. Al pie de la cláusula de aval figuraba mi firma, junto a la de su difunta madre. En ese momento sonó su teléfono. En la pantalla aparecía mi nombre. Julián descolgó de inmediato con la voz entrecortada, sin rastro alguno de la arrogancia de la noche anterior. «Papá, ¿qué es esto?» La página 4, respondí con calma desde el despacho de mi casa, con una taza de café caliente en la mano. ¿Tú me avalaste el préstamo?», balbuceó. «Tu madre y yo precisé». Un silencio sepulcral se adueñó de la línea. Julián se desplomó en el sofá. «Anoche le dijiste a toda la familia que me estabas manteniendo», le recordé despacio, remarcando cada sílaba. «Julián, durante estos 3 últimos años, han sido mis bienes los que han mantenido a flote tu empresa». El choque con la realidad reventó de cuajo su farsa. Julián contuvo el aliento al percatarse del peligro inminente. El aval vencía definitivamente este sábado, a las 5 de la tarde. Si yo no firmaba la prórroga ante el banco, la entidad bloquearía de inmediato las cuentas de su consultora y su negocio quebraría en menos de 48 horas. Había ido a su casa la noche anterior para hacerle una simple pregunta, si tenía un plan real para sostenerse por su propio pie, pero me había echado a la calle antes de escuchar la respuesta. El tono de Julián se volvió sumiso de inmediato, intentando arreglarlo. «Papá, lo de anoche. Estaba desquiciado por el estrés. No lo decía en serio». No le corté. «Lo de anoche no fue estrés. Fue lo que de verdad piensas». Me recosté en mi sillón y miré al jardín. Pasé 35 años levantando casas. Cuando llevas tanto tiempo en esto aprendes que las grietas no tiran abajo un edificio. Lo que lo tira abajo es ignorarlas. No retiré el aval de golpe. No soy de los padres que acorralan a un hijo por una simple ofensa. Decidí darle una última oportunidad. «Preséntate en el despacho de mi abogado hoy a las 2 de la tarde», le ordené, «y tráete todos los libros de contabilidad de la empresa». «¿Qué vas a hacer?», titubeó él. «Darte una oportunidad de arreglar esto», le respondí, y colgué. Podría haber cerrado el grifo en ese mismo instante, pero le di una última salida. A las 2 en punto de la tarde, Julián entró en el despacho de mi abogado. Vestía un traje caro, pero tenía la cara descompuesta y unas ojeras pronunciadísimas. La chulería de la noche anterior había desaparecido por completo. Solo quedaba el pánico de quien siente que se le abre el suelo bajo los pies. Al entrar en la sala de juntas, se quedó de piedra al ver a Eva sentada a la mesa. «Eva, ¿qué haces tú aquí?», preguntó, desconcertado. «La he citado yo», contesté con serenidad desde la cabecera. «Eva es tu esposa y tiene todo el derecho a saber la verdad sobre la situación económica de vuestra familia». Julián apretó los labios, lívido de vergüenza. «Esto es un asunto de mi empresa», intentó defenderse. «Con más razón para no mentirle a tu mujer», repliqué con firmeza. Mi abogado deslizó una carpeta hacia Julián. Miré fijamente a los ojos de mi hijo. «No voy a retirar el aval de inmediato. Te doy la oportunidad de refinanciar la deuda, pero bajo 5 condiciones. Primera, transparencia total sobre las cuentas reales de tu empresa. Segunda, recortar de inmediato todos los gastos suntuarios y de postureo. Tercera, desvincular todo mi patrimonio de tus proyectos futuros. Cuarta, contarle toda la verdad a Eva». Hice una pausa y endurecí la mirada. Y quinta, pedirle perdón a toda la familia por la mentira tan vergonzosa que soltaste anoche. La cara de Julián cambió por completo. Su orgullo herido volvió a asomar con rabia. Tener que reconocer delante de su mujer que llevaba años viviendo a costa de su padre era un golpe demoledor para su ego. «¿Quieres humillarme?», gritó. Di un golpe seco sobre la mesa y bajé la voz, cargándola de autoridad. «No. Quiero que repares la humillación que tú mismo provocaste». Julián se levantó de golpe y me señaló. «Estás usando el dinero para controlarme. Me estás chantajeando». Le sostuve la mirada sin pestañear. «No te estoy chantajeando. Simplemente estoy retirando el suelo que yo mismo puse bajo tus pies». Julián respiraba agitado y buscó con la mirada el apoyo de Eva, pero ella ni siquiera lo miraba. Tenía los ojos clavados en los balances financieros de la mesa, con el rostro desencajado por el asombro. Las deudas millonarias y la absoluta dependencia de mi aval habían quedado al descubierto. «Julián», dijo Eva, con la voz quebrada por la decepción. «Llevas 3 años mintiéndome». Julián no supo qué responder. Acabó de explotar por la rabia y la vergüenza, agarró su maletín y salió a toda prisa de la sala de juntas. En lugar de rectificar, decidió huir hacia adelante, y lo que hizo después fue aún más ruin. Al salir del despacho, Julián no llamó al banco ni a mí. Llamó de inmediato a su hermana Clara, fingiendo una alarma desesperada por teléfono. «Clara, tienes que ayudarme», le soltó con urgencia. «Papá no está bien de la cabeza últimamente. Está tomando decisiones económicas disparatadas». Clara, que estaba en su oficina, frunció el ceño. «¿A qué te refieres, Julián?».
Papá está perdiendo la cabeza, le susurró. Desde que murió mamá no rige bien. Ayer vino a mi casa a montar un pollo tremendo y hoy quiere liquidar las inversiones familiares. Me temo que ya no está capacitado mentalmente para gestionar su patrimonio. Julián pretendía que Clara firmara con él una solicitud en el juzgado para iniciar un procedimiento de provisión de apoyos y medidas judiciales para incapacitarme legalmente y asumir él la tutela de mis bienes. Era la única vía que le quedaba para conservar el aval y apoderarse de todo el patrimonio que Elena y yo habíamos tardado una vida entera en levantar. Clara escuchó todo en silencio. Era una mujer sensata a la que nadie engañaba con facilidad. En cuanto colgó con Julián, me llamó a mí. Papá, me preguntó con delicadeza. Julián dice que estás teniendo problemas de salud mental. ¿Es verdad? Yo estaba en el salón con el café ya frío. No me sorprendió en absoluto. ¿Tú me notas como alguien que no está bien?, le pregunté. No respondió Clara con rotundidad. Se te escucha perfectamente lúcido. Pues ya sabes por qué lo dice. Clara suspiró con amargura. Quiere el control de tus bienes. En ese preciso instante cerré mi corazón. Hasta ese momento pensaba que mi hijo actuaba por mero miedo. Y el miedo a veces saca lo peor de la gente. Pero aquello ya no era miedo. Era una jugada fría y despiadada para destruir al padre que lo había criado. Cogí el teléfono y llamé directamente a mi abogado con voz serena y sin pizca de ira. Cuando un albañil descubre que una viga no solo está agrietada, sino carcomida por el veneno, deja de apuntalarla, la derriba. Prepara todos los documentos, le ordené. Don Ramón, ¿está seguro? Si hace esto, Julián se va a quedar en una situación dificilísima. Él ha tomado la decisión por mí, le respondí. Y colgué. Me acerqué a la ventana mientras la ciudad se iluminaba con el tráfico de la tarde. Julián creía que estaba armando la coartada perfecta para desacreditarme, pero ignoraba que yo ya tenía preparadas las pruebas de todo lo contrario. Convoqué de nuevo a todos los que estuvieron presentes la noche de mi desprecio, para que acudieran al chalet de Julián el sábado por la tarde. Julián aceptó reunir a todos, creyendo que yo iba a dar mi brazo a torcer. Pensaba que su maniobra de tacharme de senil me había acobardado, y que un padre siempre cede con tal de no romper la familia. Begoña ocupaba una esquina del sofá. Eva estaba sentada en silencio a su lado, y Clara se apoyaba junto a la ventana. A mis nietos los habían mandado a sus habitaciones. Julián se plantó en medio del salón, con una sonrisa de suficiencia, mientras se ajustaba los puños de la camisa. Papá, empezó él, me alegro de que hayas entrado en razón sobre lo que más le conviene a la familia. No hay necesidad de complicar las cosas. Me senté en el sillón y puse una carpeta negra sobre la mesa de cristal. Esto no es ninguna negociación, dije con voz pausada. Julián frunció el ceño. Entonces, ¿qué es esto? ¿Un juicio familiar? Una verdad que debe quedar clara, respondí. Abrí la carpeta, miré a Begoña, y luego me dirigí a Eva y a Clara. Hace 3 años, la consultora de Julián estuvo a punto de quebrar. Tenía una deuda acumulada de casi 2 millones de euros, y ningún banco le concedía refinanciación. La cara de Julián mudó de color y dio un paso al frente. Papá, deja de remover el pasado. Levanté la mano pidiendo silencio. Elena y yo pusimos todo el patrimonio de nuestra vida como aval hipotecario para salvarlo. Tu madre me dijo una cosa. Deja que Julián crea que ha salido adelante por sí mismo. La confianza le ayudará a ser el hombre que quiere ser. A Begoña se le abrieron los ojos de par en par, y miró a su yerno con auténtica estupefacción. Eva agachó la cabeza. Ya conocía la historia desde la reunión en el despacho. Y tras la muerte de Elena, mantuve esa promesa, continué. Seguí conduciendo mi vieja furgoneta y vistiendo ropa de trabajo, dejando que Julián presumiera de ser un triunfador hecho a sí mismo. Hasta el domingo pasado. Hice una pausa y miré a mi hijo a los ojos. Esa noche, delante de mis nietos, me soltaste. No puedo estar manteniendo a un viejo toda la vida. A Julián le caían gotas de sudor por la frente. Tragó saliva con dificultad. Estaba cegado por los nervios. No pensaba lo que decía. Tenías toda la razón. Julián, le interrumpí. Nunca me has mantenido. Y a partir de las 5 de esta tarde, yo tampoco voy a seguir manteniendo tu farsa. Saqué la notificación fehaciente del banco. He denegado formalmente la renovación del aval patrimonial. No te quito tu empresa ni te exijo un solo euro. Sencillamente dejo de poner el esfuerzo, el sudor y el patrimonio de tu madre y el mío para sostener tu ingratitud. Julián se puso pálido. Se abalanzó hacia la mesa y bramó. Vas a arruinar mi empresa. Me vas a destrozar la vida. Miré a mi hijo con una calma tan fría como el mármol. No, hijo. Si mi firma era lo único que mantenía en pie tu empresa, es que nunca se sostuvo por sí sola. Eva levantó la mirada, y con la voz temblorosa, le preguntó a Julián, ¿cuánto dinero debemos en realidad? Julián enmudeció por completo. Me puse mi vieja cazadora, y me dirigí a la puerta. Esa pregunta tiene que respondértela tu marido, Eva. Por primera vez en 3 años,
Julián iba a descubrir cuánto valía su tren de vida sin mi firma debajo. No hubo milagro que salvara a Julián a partir de aquella noche. Su castillo de naipes se resquebrajó como un inmueble al que le retiran el pilar maestro. 2 semanas después, el banco le recortó las líneas de crédito y la realidad le cayó encima sin piedad. Sin mi respaldo, las deudas le asfixiaron. Tuvo que vender la berlina de gama alta y comprarse un utilitario de segunda mano. Tuvo que rehipotecar el chalet para liquidar deuda a corto plazo, trasladar su consultora a un despacho modesto a las afueras y despedir a 2 empleados. Pero el golpe más duro no fue el económico, sino el que sufrió dentro de su hogar. Eva no se separó de él de inmediato. Era una mujer entera, pero la confianza en su matrimonio había saltado en 1000 pedazos. Coincidí con ella en una cafetería cerca de mi barrio. Se la veía más delgada y había perdido aquel aire de altivez. Podría haberle perdonado los problemas de dinero. Ramón me confesó con amargura, pero no sé si podré perdonarle 3 años enteros de mentiras. Un domingo por la tarde llamaron a mi puerta. Al abrir, me encontré a Julián. Ya no vestía trajes a medida ni lucía el reloj suizo. Llevaba una camiseta básica y unos vaqueros gastados. Tenía canas asomando por las sienes, y el rostro marcado por el cansancio, y las noches sin dormir. Se parecía muchísimo a mí cuando empecé a pelear en las obras 30 años atrás. El ambiente era el reverso exacto de la noche en que me echó de su porche. Se quedó plantado en la entrada, bajo una llovizna suave. «Papá, ¿puedo pasar?», preguntó en un susurro. Lo miré en silencio unos segundos. «¿Vienes a pedirme dinero?». Julián bajó la cabeza y la negó despacio. «No. He vendido el coche. He reducido la empresa y estoy pagando las deudas por mi cuenta». «Pues pasa», le dije, apartándome. Julián entró al salón y contempló mi casa de siempre, esta vez sin ningún asomo de desprecio en la mirada. Se sentó en la silla de madera. «Perdóname», papá soltó, con unas palabras que le salían directas del corazón, sin dobleces. «Fui un soberbio. Desprecié todo lo que mamá y tú habíais construido». No le dije «no pasa nada», porque lo que pasó estuvo muy mal, y la humillación ante mis nietos no se borra con un simple «lo siento». «Te escucho», le contesté con parquedad. Julián levantó los ojos. Suplicante: «¿Podrás perdonarme algún día?». Con el tiempo, respondí. «¿Volverás a confiar en mí?». «Eso tardará bastante más», le dije, mirándole fijamente a los ojos. No fue una reconciliación fácil, pero fue sincera. Mi dignidad no me permitía hacer como si no hubiera pasado nada. Julián se puso en pie para marcharse, pero antes de cruzar la puerta se quedó mirando la mesa del salón. Seguía creyendo que el sobre marrón de aquella noche solo contenía los documentos del aval bancario, cuando el aval jamás había sido el verdadero motivo de mi visita. Papá preguntó en voz baja, aquella noche: «Aparte de los papeles del banco, ¿había algo más de lo que querías hablarme?». Me acerqué al aparador de madera y saqué un folio amarillento, plastificado con cuidado. Era el documento que iba en la última página del sobre, la que Julián nunca llegó a abrir. Una carta manuscrita sobre la herencia, redactada por Elena 6 meses antes de morir. En la carta, su madre explicaba con toda claridad que habíamos destinado 1/3 de todo nuestro patrimonio a constituir un fideicomiso independiente reservado para nuestros 2 nietos y para el propio Julián, para cuando demostrara la madurez y la sensatez necesarias para administrarlo. Aquella noche fui a su casa no para pedir cobijo, sino para entregarle una copia de esa carta y hablar de incluirlo como administrador de los bienes familiares. Pero el trato que me dispensó delante de mis nietos me dio la respuesta. No estaba preparado. Su soberbia y su codicia habrían echado a perder todo nuestro legado. Aquella noche no fui a pedirle una habitación, fui a entregarle una llave. Julián se quedó petrificado, con la carta temblándole en las manos, al comprender el precio real de su arrogancia. No solo había perdido el aval de su negocio, sino que había tirado por la borda la confianza ciega que sus padres habían depositado en él. La lección de esta historia es tan sencilla como contundente. Jamás utilices el dinero ni la condescendencia para comprar el cariño de tus hijos cuando son adultos. No te conviertas en el cajero automático de sus caprichos. Ayudar a los hijos no significa financiar su falta de respeto y su irresponsabilidad. El respeto a los padres no depende del saldo de su cuenta corriente ni de la ropa que lleven puesta. Y sobre todo, jamás confundas la sencillez con la debilidad. Hay personas que no alardean de lo que tienen porque han aprendido que la verdadera firmeza no necesita público. Me quedé mirando a Julián cruzar la cancela, esta vez con la espalda algo encorvada, empezando a asimilar lo que significa caminar por su propio pie. Gracias por acompañarnos en Historias de Venganza Real de un Padre. Suscríbete al canal para más historias familiares donde la verdad puede tardar en llegar, pero las consecuencias siempre alcanzan a quien se las merece.